Saludos. En esta ocasión, como mi PC que uso para editar videos, recientemente se pasmó. Pero lo más seguro es que en mi caso fue porque estaba usando una fuente que tenía muy poca potencia. De hecho, bueno, tampoco es como que yo le conecte algo. De hecho, lo que más consume en mi PC es el procesador, que es un Ryzen que pues, aproximadamente está consumiendo unos 60 watts. Sin embargo, con la edición de video pues sí se ha estado haciendo más pesada la tarea para la fuente que necesita alimentar ese procesador. Y bueno, digo, no son tantos, son alrededor de dos discos duros SATA de los mecánicos y un SSD. Tampoco es algo tan pesado que le esté dando carga a la fuente. Sin embargo, he decidido comprar una de un poco más de calidad. Y aprovechando de que pedí esta fuente, la Mac, bueno, esta me parece que es de MSI, ese modelo A650BN de 650 watts. Y además quería aprovechar también para platicarles un poco de qué es lo que debemos de buscar en una fuente y qué tan buena opción son las fuentes baratas, qué tan buena opción es una fuente más cara y cuál es la diferencia y obviamente pues cuál es la que nos acomoda más a nuestro presupuesto y a lo que usamos. Que finalmente podríamos estar comprando una fuente de 2,000, 3,000 pesos, pero finalmente no necesitamos tanto. Ven, aquí voy a abrirla. De hecho, aquí me voy a desviar un poquito con la garantía porque voy a abrirla para enseñarles los componentes importantes que debemos ver en la fuente. O por qué esa diferencia de a veces encontrar fuentes muy baratas o fuentes de las top. Bueno, esta ya la había visto yo, una reseña en internet. Me pareció buena compra por lo que vi, pero de todas maneras ahorita la vamos a abrir para ver. MSI. Estos datos ahorita nos van a servir. Voltaje y principalmente estos, que es la carga. La carga que puede soportar la fuente. Aquí voy a abrir un poco la toma. Aquí la tenemos. Entonces eso viene bastante bien protegido. Cable de conexión, la fuente de alimentación. Y aquí tenemos la fuente. Se ve bastante bien por el precio. Digo, yo le he encontrado oferta en unos 1,000 pesos mexicanos. Puede variar dependiendo si hay oferta. Si ustedes la compran en alguna oferta en alguna de estas páginas de venta online. Obviamente esta no es modular, es una fuente que viene con el cableado pegado. Esto tampoco es un top de gama. Aquí vemos el cable para la fuente. Se siente más o menos, no es el cable más grueso como de hecho ahorita lo voy a comparar con otra fuente que tengo que es un top de gama, que es una fuente de 1000 watts. Esta es de 650, pero sí vamos a ver una diferencia incluso en el grueso del cable. Tenemos el cable que va a la motherboard. Tenemos cables
para el CPU, muy importante porque la fuente que actualmente estaba usando no tenía pata, SATA y cables para nuestra tarjeta de video, que en este caso yo no uso tarjeta de video. Y la computadora simplemente lo uso para informática y actualmente para editar los videos que subo. Ya de que puedo dar una idea. Aunque la voy a destapar, vamos a ver si tiene algún sello. Sí, de hecho sí tiene un sello. Lo vamos a romper, ni modo. Pero lo que me interesa es enseñarles los de adentro. Finalmente yo voy a romper el sello para que ustedes no lo rompan, pero sí quiero enseñarles pues, un poco lo que hay adentro. Listo, ya sin garantía. Aquí me cuesta un poquito, pero voy a ver si no me falta algún tornillo. No, me parece. Aquí está. Se ve bastante bien para el precio. A ver si le puedo sacar más. Bueno, de aquí de entrada vemos un poco de protección de estos capacitores, que finalmente es para filtrar el ruido, ya sea para que no entre o no salga ruido de la alta frecuencia que suelen haber cuando hay fuentes conmutadas, que finalmente esta es una fuente conmutada. Tenemos como por ejemplo aquí una serie de toroides que también nos sirven para evitar los rizos en la corriente alterna. Igualmente tenemos más capacitores y más capacitores. Es muy importante porque muchas fuentes baratas se ahorran todo este paso y simplemente ponen un par de capacitores para eliminar el ruido que hay en la red. Para este caso, lo bueno es que tiene, aquí vimos un fusible. Bueno, esta es la sección de encendido. Este no trae para 120 o 220. Este nada más va a 120. Tenemos nuestro puente de diodos que nos transforma la onda senoidal en ondas para después aplanarlas con nuestro capacitador. En este caso nos transforma la corriente alterna en directa. En este caso la onda que sube y baja, normalmente esto lo rectifica en pequeñas ondas. Y bueno, ya después de eso, esta parte es lo que se encarga de darnos nuestro voltaje continuo, que es el que usa nuestra computadora. Vemos que solo tiene un capacitor, en algunas hay dos. Aquí tenemos los MOSFETs, que se encargan de la conmutación. Bueno, eso ya es un tema más complejo que después haré videos para entender cómo es que funciona una fuente conmutada. Pero de aquí de entrada vemos que sí tiene una buena disipación. Tenemos bastantes MOSFET. 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos otros dos desde la salida. Y lo importante es que sí viene una disipación bastante gruesa. He visto otras fuentes mucho más baratas que estos disipadores son mucho más delgados y suelen calentarse más. En este caso tendré que desmontar los MOSFETs. Pero incluso estos, a veces en fuentes muy básicas,
la cantidad de corriente que soportan es muy poca. Entonces si tú le exiges mucho a la fuente, esta termina dañándose. Seguramente estos son un poquito más, soportan más que los normales. De hecho, miren, aquí vemos 3 octocopladores, cuando finalmente a veces solo hay uno. Tenemos la fuente de salida. Y aquí tenemos unos capacitores en estado sólido. Bueno, no en sólido, sino encapsulados más bien. Y muy importante, si alcanzamos a ver aquí, tenemos más inductores. Estos inductores lo que permite es que no haya un cambio brusco en la corriente. En fuentes más baratas se ahorran obviamente esto. Y solo es la onda, bueno, el voltaje que nos da suele venir con algo de ruido. Entonces lo bueno de esto es que nos da un voltaje más estable. Aquí tenemos más capacitadores, no es que se quedan ahí abajo. Pero en general es una buena construcción. Digo, por el precio no está bastante bien la fuente. Seguramente va a durar bastante. De hecho, incluso pues yo no, más lo que me interesa más es alimentar mi procesador, porque gráfica no tengo. Aún así podríamos conectar una fuente, bueno, una gráfica que no sea mayor de 200 watts, aunque ya comúnmente es difícil encontrar una tarjeta de video que consuma tanto. De hecho, ahorita les enseñaré otras fuentes para que veamos las diferencias entre una fuente barata, esta que es como de gama media, y una fuente más de gama más alta. Pero en general sí, me parece que viene muy bien construida. Tiene buenos disipadores. No se ahorraron en estos inductores. Tomaron la molestia de agregar este filtro para la corriente alterna. Y sí, en general muy bien. Ya después haré más pruebas con instrumento, con osciloscopio y eso. Pero de entrada yo creo que es una buena compra para el precio. Y es mejor que algunas otras fuentes más baratas que luego encontramos y que a veces no nos enseñan esta parte. Que esta parte, como les digo, es muy importante. La parte de filtrado de la corriente alterna y la parte que nos da la corriente directa. Vamos a cerrarla. En este caso sí, pues, adiós garantía. Ahí regálame un like por el fake de la garantía. Pero sí me interesaba que vieran esa parte. Y listo, ya está armada. En este caso no hemos manipulado nada, así que la fuente debería encender sin ningún problema. Bueno, entonces ahorita les traigo las otras fuentes para que las comparemos con la que hemos visto. Bueno, aquí tenemos otra fuente. Esta es una Edge. Esta es una fuente mucho más barata en calidad. Nos promete 600 watts, pero la verdad no creo que llegue a eso. Muy bien, bueno, aquí en resumen nos dice que en 12 voltios nos entrega hasta 30 amperios. En la otra, la MSI
Vamos a ver. 50 watts. 12 voltios. Una carga máxima de 54 amperios. Como ven, pues sí es bastante la diferencia. Y bueno, en este caso estoy viendo los 12 voltios porque normalmente es lo que alimenta tanto al procesador como a la gráfica. Pero bueno, aquí ya vemos una diferencia clara. Digo, en este caso me gustaría sacar los MOSFETs para que viéramos en detalle. Pero ya con esto nos damos una idea. Bueno, esta fuente ya la tuve que reparar. Así que por temas de uso y el polvo y eso. El problema de esta fuente es que el ventilador se detuvo. Y finalmente los componentes interiores, algunos capacitores estallaron. Porque no soportaron el calor que se generaba. Aquí la abrimos. A ver, tenemos más tornillos, ¿no? Y bueno. Como podemos ver, aquí pues, de entrada no hay capacitores que filtren el ruido. Normalmente aquí va uno, dos y un tercero. Estos simplemente no están. Aquí, incluso aquí tiene la serigrafía que nos indica que ahí va un capacitor. De hecho, aquí ni siquiera contemplan unos inductores para evitar el rizo en la corriente alterna. Para que evitar más bien cambios bruscos. La fuente de diodos viene así, sin cual, no hay una disipación. Solo tiene un capacitor, un fusible. En este caso aquí tenemos dos capacitores. Y esto principalmente porque en este sí podemos coger entre 220 y 115 volts. Aquí como podemos ver, aquí no solo tenemos 3 MOSFETs y 3 en la salida. Esta es la parte de la fuente de conmutación. Como vemos, la disipación en estos MOSFETs es mucho más, pues es más sencilla. Como lo vimos en la fuente MSI, es muchísimo más grueso que esto. Pero como les digo, es finalmente ahorrar costos y dar un producto más barato. En este caso, pues ahorrándose mucha de la protección que puede llevar aquí. Tanto en la entrada de voltaje y como en la disipación. Y por lo que nos dice el mismo fabricante, seguramente los MOSFETs que conmutan también soportan menor amperaje. Aunque igual aquí nos dice que soporta 600 watts, pero no. De verdad dudo que llegue a eso. Tenemos estos inductores, pero esto es de cuando se conmuta. Pero a la salida, como vemos, solo hay unos par de capacitadores. No hay inductores que protejan nuestra línea de salida. O sea, en este caso seguramente el voltaje salga un poco con ruido o no sea tan estable. Y tampoco creo que soporte mucha carga porque miren, son solo un par de capacitores. El circuito que se encarga de conmutar. En general es una fuente bastante sencilla, muy barata. Digo, pero dependiendo del uso que le vayas a dar, también podría ser una opción. En este caso, esta fuente yo la recomendaría si vas a alimentar, por ejemplo, un procesador muy básico, un procesador que no pase de 15, 20, 30 watts. Sin tarjeta gráfica y un disco duro y listo. En ese caso, pues esta podría ser una opción, aunque el problema es que pues no, en la entrada no hay tanta protección en el voltaje. De hecho, vamos a medir un poco el cableado. Es un cableado más sencillo. De hecho, en sí me he encontrado un poco de problemas con los conectores SATA,
que no llegan a apretar bien y a veces no alimentan a los discos duros. Entonces ahí luego debo de andar batallando usando adaptadores de pata a SATA, porque estos simplemente no funcionan bien. En este caso el grosor del cable 1.7 milímetros, y déjenme ver si aquí nos marca el calibre del cable. A ver si mi microscopio se alcanza a apreciar. Bueno, aquí por lo que alcanzo a apreciar me dice que es un cable de 300 volts y un calibre de 20 AWG. Y en la fuente MSI es un cable de 300 volts, pero desafortunadamente aquí en el cable no nos dice qué calibre es. En este caso el calibre de la fuente MSI nos mide igualmente 1.7. Y bueno, como les digo, pues esta es una fuente barata. Entonces, no, definitivamente no la recomendaría para algo gaming. Yo más bien la recomendaría para equipos básicos. Para solo alimentar procesador y alguno que otro disco duro. O una tarjeta que sea de muy baja potencia. Que digo, estas fuentes ya son muy comunes encontrarlas en armados de equipos baratos que nos prometes en gaming, pero pues, el único de gaming que puede haber aquí es la luz que tiene el ventilador. En este caso actualmente estaba usando esta fuente, en lo que me llegaba la fuente MSI, porque la fuente que les voy a enseñar ahorita es, a pesar de que está un poco mejor construida, su capacidad es mucho inferior a estas. Como pueden ver, esta es una fuente de una computadora de marca, que es actualmente el CPU que he estado usando, que realmente solo estoy usando el gabinete y la fuente de poder. Sin embargo, esta fuente creo que quedó bastante corta, al menos para mi procesador. Como podemos ver, en 12 voltios solo nos soporta hasta 9 amperes. Con razón sufrí ahí de algunos cuelgues. Digo, finalmente el setup original de esta computadora era un procesador Celeron. No, de acuerdo con el tipo de procesador que tenía, seguramente era de unos 20 watts a lo mucho. Entonces sí, simplemente esta fuente se quedó corta para el Ryzen que estoy utilizando actualmente. Aún así, los de Dell, digo, al menos en el ámbito empresarial, en el que normalmente es donde las veo más, son buenos equipos, los construyen bastante bien. Y, digo, incluyendo el precio, finalmente pues, también no son equipos baratos, ya sea tanto en escritorio como en portátiles, que es donde más yo los veo, en portátiles. Sin embargo, en el escritorio también suelen ser buenos equipos, pero sí sientes un poco la diferencia con otras marcas. Pero normalmente es porque la manufactura suele ser un poco mejor. Bueno, aquí ya vemos una diferencia también. Igual vemos que sí hay protección en la entrada
algunos capacitores para filtrar ruido, capacitores, unos toroides para evitar cambios bruscos en la corriente alterna. Vemos incluso uno de más. En la fuente MSI creo que solo habían 2 de estos. Incluso aquí hay uno que nos estabiliza la señal después de rectificarla. Y tenemos un solo capacitor. Y bueno, como les mencionaba, aquí vemos los MOSFETs. De hecho aquí vemos que son de mayor tamaño. El grosor del disipador es bastante más grueso que el de las otras fuentes. Aquí en la salida tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 MOSFETs de salida. Aunque el problema es que son más pequeños, que seguramente nos dan una mayor estabilidad en el voltaje, pero en términos de carga, pues no, como dice aquí en la etiqueta, pues no es demasiado alta. Aquí tenemos 12 voltios, máximo 17 amperes. Sí, no, definitivamente esto no alimentaría un equipo gamer con procesador y tarjeta gráfica. Sin embargo, para lo que fue diseñado funciona bastante bien. Seguramente entrega un voltaje mucho más estable que las otras fuentes. De hecho aquí vemos un poco más de capacitores. Aunque igualmente aquí no... Bueno, sí. Aquí vemos algunos inductores que nos ayudan a estabilizar el voltaje. A ver si lo alcanzan a ver. Aquí hay 1, 2, 3, 4 inductores que nos ayudan a estabilizar el voltaje. Como les digo, aquí en la entrada vemos que también hay un pequeño toroide aquí que nos pasa de la alterna a lo que ya empieza la PVC. Y en definitiva una mejor construcción, más duradera. Digo, esta computadora de esta fuente ya tiene sus años, me ha servido bastante. De hecho, normalmente cuando llego a probar equipos lo hago con este porque sé que tiene una buena salida. Aunque como les digo, no es nada gaming ni para alimentar un procesador demasiado exigente, porque simplemente se queda corta. En este caso yo lo uso para probar equipos nada más, que me den el BIOS y entrar al BIOS a modificar algo y listo. En este caso pues sí, bueno, yo sí le reconozco a Dell que suele hacer equipo bastante bueno, aunque sí es bastante más caro si lo comparamos con otras marcas. Pero sí compensa que traen un producto más que te puede durar más tiempo. Aunque igualmente no se libra de veces tener sus fallas. Vamos a taparlo. Creo que va así. Otra vez. Y bueno, ya para terminar me gustaría enseñarles esta fuente que lamentablemente dio la vida. Es una fuente de 1000 watts de la marca Coolmaster de 1000 watts. Esta fuente sí fue, bueno, es de gama alta. De hecho, ven acá, vamos a ver que es modular, 80 plus bronce. Aquí, como nos vemos en la etiqueta, nos dice que a 12 voltios nos da hasta 80 amperes, muy superior a las otras fuentes que vimos. En este caso esta fuente, porque era una fuente que se utilizaba para minería. Les estoy hablando que aquí habían conectadas 4 tarjetas gráficas de entre 200 y 300 watts de consumo. Y aún así dio batalla, me parece que por unos 3-4 años, hasta que por fin se dio. Sin embargo, vamos a ver un pequeño análisis de ella.
Y vemos que pues, obviamente pues, por eso esta fuente cuesta mucho más. Aquí vemos, les acerco un poquito. Aquí ya podemos ver la protección que hay en la entrada. Vemos capacitores, inductores, toroides. Aquí vemos el puente de diodo, que es uno mucho más grande que el que solíamos ver en otras fuentes. Tenemos 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos 6 MOSFET. Y en la salida tenemos hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 MOSFETs en la salida. Digo, eso simplemente para podernos dar los 80 amperios que nos promete. Aquí en la salida vemos los capacitores, vemos el circuito de control que está de este lado. Incluso el toroide de salida es bastante más grande, pues tiene que soportar esos 80 amperios. Estos capacitores de salida y aparte los que tenemos aquí. Y tenemos más capacitores para poder estabilizar toda la carga que nos puede dar este tipo de fuentes. Y creo que hay un pequeño controlador también. Esta fuente yo recuerdo que estaría entre unos, ¿qué serán? Unos 2.500, 3.000 pesos. Pero sin duda, pues, en este caso la persona que lo usó, pues, le sacó el máximo provecho. Incluso aquí podemos ver que el cable es mucho más grueso que el de las otras fuentes. Déjenme ver si puedo ver qué calibre es. Como viene forrado el cable, me va a costar un poquito ver si puedo encontrar la parte que me diga el calibre. Me parece que dice calibre 16 AWG, 90 grados. Creo que es un poco lo que alcanzo a leer. Aunque yo trataré de buscar si puedo encontrar algo. Pero pues al simple tacto se siente el grosor. Este cato, el cable nos mide 2.4 milímetros. Aunque tampoco debemos de fiarnos mucho de esta medida porque a veces el cable suele variar en el grosor del PVC con el que viene cubierto. Pero como les digo, estas son 1000 watts. Soporto 4 tarjetas para minería. Bueno, como les mencionaba, en resumen es... Bueno, aquí se nota bastante el precio y porque tiene una potencia mucho más que las otras que hemos visto anteriormente. Aquí vemos más grande el capacitor de entrada. Aquí el inductor para... Este es un transformador. Que de hecho creo que los otros era mucho más pequeño. Que es el de la fuente conmutada. Pero sí, finalmente pues, nos tiene que entregar 80 amperios. Aquí está. Sí, 80 amperios. Es una máxima hasta de 1000 watts. En este caso pues se sobrecargó por, como les comento, eran como 4 tarjetas que seguramente alcanzaban hasta los 300 watts. Y finalmente pues, se quedó corta también. Pero fuera de eso, para alimentar la mayoría de las computadoras gamer, si lo que necesitas es estabilidad,
sin duda yo recomendaría más de este tipo de fuentes. Bueno, en este caso es una fuente vieja, no creo que siga ya en el mercado, pero pues al menos esta marca, por lo que yo he estado trabajando y visto, es bastante buena en su construcción. Una cosa que acabo de ver, que le acabo de poner esta fuente, es que me parece que no es RGB. Bueno, al menos yo ahorita que la puse, no tiene iluminación. Sí, y aquí no nos dice. Aquí todo lo que viene. Pero en general, al final, pues, de lo que viene el video es de esta fuente. Un poco de resumen de más o menos todos los tipos de fuente y por qué a veces el precio y a veces por qué nos convendría una más que otra. Por ejemplo, para equipos muy básicos, pues una fuente genérica, como la segunda que les mostré. Una como esta, pues es más que suficiente para alimentar algo básico. Procesadores, Celeron, procesadores, incluso Athlon. Y si no vas a tener tarjeta de video y va a ser un equipo de oficina, pues este es un buen reemplazo. Ya si quieres alimentar un poco más o tener más estabilidad, pues sin duda esta me ha parecido una buena opción. Hay otra que me parece que es de la marca Data, que también creo que es exactamente el mismo circuito, solo cambia la marca. Cuando tenga una de esas, pues se la mostraré. Pero en general, sí, parece que esta fuente me va a servir, al menos para mí, que lo que busco alimentar es más mi procesador. Y tarjeta gráfica, pues no, casi no la utilizo. ¿Vale? Cualquier duda, comentario, déjenme los ahí en la caja. Regálame un like por el Face de la garantía. Bueno, y nos vemos en el siguiente video.